Buenas tardes a todos de nuevo. Estamos de vuelta junto con José Salvador Caballero, le gusta que le llamen Salva, y eres fundador de Bodega Finca La Olla, un proyecto empresarial pues que está creciendo día tras día y en el que él está aplicando el storytelling para atraer nuevos clientes y fidelizarlos. Entonces, por favor, Salvador, si quieres realizar una breve presentación, el micro es tuyo. Bueno, a ver, espérate. Bueno, pues nada, gracias por, Eduardo, por dejarme este huequecito y bueno, la verdad es que espero que pues sea, digamos, si no un ejemplo, por lo menos una práctica de alguna forma como se puede aplicar algo que surge para comunicar, ¿no?, entre los vinos. Bueno, mi nombre, como dice Eduardo, es Salva Caballero y bueno, yo soy muy pequeñito en esto y muy joven, ¿no? No sé si por edad, pero muy joven. Es un poco un proyecto empresarial que emprendo prácticamente a mis 40 y tantos años y es un nuevo reto en la vida que aparece y que lo coges y dices, este es el momento, ¿no? Y bueno, vamos a hablar de ello y yo creo que lo pasaremos bien y espero que las preguntas que surjan de aquí, pues que cree un poco lo que estáis haciendo, ¿no? Y que si quiere lo que hacemos es ponemos el vídeo y... Muy bien, vamos a poner un breve vídeo introductorio para que sepáis algo más de este negocio y posteriormente, bueno, pues realizaremos esta entrevista para conocer un poquito más del proyecto empresarial de Salva y conocerlo un poquito más también a nivel personal, no solo a nivel profesional. Yo creo que ha sido buena idea el poner el vídeo que vais a ver ahora, pues quizás porque representa es un vídeo de vuelo, pero de la finca donde salen los vinos, pero es que yo creo que a partir de ahí vamos a hablar de ello, ¿no? Y todo se justifica en torno a este lugar, ¿no? Y al final no es una bodega que está enclavada en un lugar y por eso me parece interesante el poder ver estas imágenes.
Bueno, como veis, no está hecho por un profesional, ¿eh? Handmade. De hecho, quizás al final también nos define, ¿no? Somos muy artesanales y somos muy pequeños y probablemente no podemos aspirar a tener digamos, una filmografía detrás de nosotros, ¿no? Entonces, bueno, al final es un poco todo esto, ¿no? Pero hay una cosa importante que es lo que más me gusta de aquí. Una, que está hecho al atardecer. Y si os dais cuenta, hay una parte del atardecer, porque es lo que más me gusta y pues es precioso, son momentos preciosos. Y otra que, mira que he visto el vídeo muchas veces, pero mira cómo tengo los pelos de punta, ¿no? Una gallina. O sea, para mí, realmente el observar yo siempre he soñado, cuando no habían drones, que incluso tenía un amigo que trabajaba en esto de los vuelos y siempre he soñado, claro, pero aquello era inalcanzable, y siempre había soñado estar encima, ser un ave y poder ver todo este... Entonces, cuando llegaron los drones, dije, esto es una maravilla, ¿no? Esta es la mía. Esta es la mía, ¿no? Porque al final, por poco dinero puedes hacer esto, ¿no? Entonces, bueno... Muy bien, Salva. Y, bueno, cuéntales, ¿dónde está esto? Bueno, esto está pues muy cerquita de aquí, está a unos 50 kilómetros al interior de la costa. Nosotros estamos... no sé si conocéis la parte interior de Alicante, de la parte del Vinalopó medio, pero más abajo de Villena hay una zona que se llama de Pinoso, Algueña, y luego hay una población de Murcia que se llama Abanilla, que está en el noreste de Abanilla y está lindando con la provincia de Alicante. Bueno, pues nosotros estamos ahí, ¿no? Estamos en una pedanía que se llama Caña de la Leña y que pertenece al término municipal de Abanilla, pero muy pegaditos a esta provincia de Alicante, justamente a la Algueña y a Pinoso. Estamos en esa parte de ahí, estamos a unos 50 kilómetros. Entonces, bueno, pues como veis es una zona que muchas veces pensamos que aquí no tenemos montaña, ni bosques, ni nada, pero los hay, ¿no? O sea, hay zonas más áridas, pero en este caso pues es una zona entre sierras, metido entre sierras, y ahí estamos, ¿no? Bueno, se te ve la pasión que tienes por el vino, la pasión que transmites cuando hablas de este territorio, famoso terroir, o terruño en español. Y pues quizá mi primera pregunta podría ser, ¿cuál es tu primer recuerdo relacionado con el vino y cómo crees que influyó pues, en el camino que has tomado en la vida hacia este objetivo, ¿no? Que te ha llevado a estar donde estás en este momento con este proyecto empresarial y con esta ilusión que transmites cuando hablas de tu proyecto? Bueno, a ver, la primera pregunta, la parte de qué recuerdos tengo yo con el vino, pues sí que puedo tener alguno. Recuerdo que era muy pequeño cuando yo entré a esa bodega que ahora hemos recuperado y recuerdo a malas penas unos fudres de estos troncocónicos de madera todos rotos. Y bueno, eso aquí ya desapareció porque esta bodega luego estuvo mucho tiempo sin usarse. Y también recuerdo de pequeño ir a la cooperativa de la Algueña con mi padre y asomarme a aquellos depósitos de hormigón inmensos que, bueno, probablemente yo te diría que ahora con muchos son 6 hombres o por ahí de altura, pero para mí ya me parecía aquello en aquella época 20 o 30. Y bueno, y ese olor a fermentación durante bueno, aquello que luego, ahora cada vendimia, pues cuando entras a la bodega o cuando pasas por delante de la cooperativa, pues hueles a esa fermentación. Y esos son recuerdos que se te quedan ahí, esos olores que luego vuelven cada vendimia a ti. Y luego la segunda pregunta que me habías hecho, no, la segunda, ¿cuál era? ¿Y cómo influyó? A ver, yo creo que realmente a mí lo que más me influye para hacer vino no es el propio vino, sino este lugar que habéis visto. Por eso me parecía interesante, ¿no? Yo pues he pasado mucha infancia ahí, muchos fines de semana, parte de mis vacaciones, cuando era pequeño, jugando, llevándome amigos, ¿vale? Y hay un contacto durante mucho tiempo a una forma de trabajar y ayudar a mi padre, pero también un poco de ocio, ¿no? Y de disfrutar, de pasear, de tal. Pero bueno, en cada momento de la vida pues va surgiendo. Pero es un poco que cómo me lleva a mí es ese lugar. Esa pasión por ese lugar, con lo que hemos dicho, ¿no? Pues al final dices, hay que hacer algo aquí, ¿no? Lo has vivido, ¿no? Toda la vida. Y entonces, esa necesidad de seguir conservando ese lugar y de seguir pisándolo, pues dices, oye, ¿y por qué no? Que si hacíamos hasta ahora, si hemos estado toda la vida cultivando uva,
¿por qué no damos un paso más y hacemos vino, ¿no? Yo, sinceramente, no he sido nunca... bebía vino, pero no era hasta los que llevo los 35, 40 años que empecé un poco a interesarme por el mundo del vino, ¿no? Hasta ahora bebía vino, pero no era una cosa que tal. Pero a partir de ahí fue cuando Claro, ¿por qué no vamos un paso más, ¿no? Y creamos sí, más valor con sí. la uva que estamos Sí, y sacando sobre todo de este lugar. disfrutamos de otra forma exactamente. Y esto es un paso que realmente para mí ha sido muy interesante, ¿no? Y creo que muy motivador y la experiencia que no me arrepiento nada. No, una de las cosas que más me gustó cuando hablé contigo, el poco rato que estuvimos ahí fuera, fue cuando me comentaste que no era tu trabajo principal, pero que en la actualidad sí que lo era. Y creo que en la medida en que me lo estabas contando, varias de las cosas las podía relacionar con el viaje del héroe, ¿no? Porque justo me estabas comentando cómo habías pasado del mundo extraordinario, del mundo ordinario al extraordinario, cómo habías hecho ese salto al vacío. ¿Qué te llevó a hacer ese salto? ¿Por qué lo hiciste? ¿Cuáles fueron tus motivaciones? ¿Hay anclajes familiares? Bueno, yo creo que el salto... Yo al final he tenido 3 saltos en mi vida. Cuando termino la universidad y soy ingeniero civil, ingeniero de obras públicas y estoy trabajando. Luego me vuelvo, es un primer paso, toda la parte universitaria. Luego me vuelvo a la empresa familiar. Y este último salto, espero que sea el último, porque yo creo que 3 en la vida está bien, ¿eh? Yo creo que 3, pues al final disfruta la vida. Nunca dice, se sabe. No he hecho, nunca se sabe, sabe, pero yo creo que nunca. la idea es un poco que este sea el último salto, ¿no? A nivel profesional, ¿no? Y yo creo que la idea, pero sobre todo no fue algo planeado. O sea, no hay algo que en un momento determinado te puedes planear algo, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer esto. No, no fue planeado. Fue todo muy... Yo seguía con mi trabajo y con el mismo ímpetu, con las mismas ganas, con mi equipo, en mi antiguo trabajo. Bueno, pero las cosas que yo quería poder combinar los dos, ¿no? Las dos empresas que tenía, ¿no? Mucha gente, ¿no? Tiene 2 empresas y las puedes combinar. Pero quizás todo pues va surgiendo en la vida y al final pues se toman decisiones pero el comenzar esto fue un poco pasión, un poco digamos ocio, un poco el poder disfrutar de este lugar y fue un poquito poco a poco que sin darte cuenta dices, uy, ¿y por qué no damos un paso más? ¿Y por qué no damos un paso más? Y esto es un poco lo que llevó. Aquí estamos hablando quizá un poco de emociones y a mí me interesa saber, pues, en el despertar de esas emociones, ¿qué papel jugaron las generaciones anteriores? Es decir, no sé cuántas generaciones han desarrollado la actividad, pero sí que hablas de tu infancia con mucho cariño y en qué momento crees que se despertó esa emoción que tú tenías guardada y en base a qué. Pues ¿A qué enseñanza? La generación es mi padre, ¿no? Porque realmente nosotros, nuestro logo es Paraje Finca La Hoya 1972, que es cuando mi padre llega a ese lugar, ¿vale? No hay más generaciones de las nuestras. Ahí había alguien que tenía esa finca y la cultivaba o lo que fuera, pero no pertenecía a nuestra familia. Pero mi padre un día se encuentra, porque alguien le dice que aquello está abandonándose un poco, porque los propietarios se han ido a Granada a vivir. Y bueno, pues no lo vendían, pero finalmente mi padre pues se interesó por comprarlo y bueno, ya sabes cómo se hacían los negocios antes, hace 50 años, ¿no? Era todo pues mucho más caballeroso y se hablaba y tal, y al final se llegan a... Bueno, por eso te digo que la generación anterior, que es mi padre, es la que yo creo que... mi padre es una persona pues que lo lleva todo dentro y que no es fácil, para él no es una persona que exprese demasiado o que hable demasiado, pero la forma en que tú estás con él, pues se te va transmitiendo todo, ¿no? Y realmente yo creo que el jugar, como dices, el estar en la infancia allí y luego parte de la juventud, aunque luego cuando somos jóvenes no queremos ver el campo, ¿no? Y sales corriendo allí, pero todo eso te vuelve luego, porque tu padre está impregnado de alguna forma con ese amor que él tiene por el campo, por el lugar y por el sitio, pues te lo va transmitiendo, ¿no? Y es realmente, como hablabas tú, de esa generación que él silenciosamente me ha transmitido todo esto. Yo hay una anécdota que siempre recordaré, gracias a mi padre todavía está con nosotros, pero un día, antes un poco de montar toda la bodega, pues trabajando con él, me parece que un día de junio o por ahí, cuando ya la tarde alarga, o mayo, junio, cuando la tarde alarga ya,
pues estábamos trabajando, haciendo que me parece la poda en verde, que es quitar un día normal de trabajo, y ahí terminamos de trabajar y nos sentamos en ese atardecer que habéis visto ahí. Y nos sentamos allí en una zona de donde están los muros de piedra, ¿no? Y mi padre, ya te digo, que es una persona que no bueno, estuvimos prácticamente sentados después de ese día de trabajo, pues a lo mejor estuvimos 10 minutos callados. Nadie nos decía, ninguno nos decíamos uno al otro, porque yo también un poco soy así muchas veces con mi padre, no, pero finalmente él dice, abre la boca y dice, por este momento merece la pena. Y es que eso me caló, y es verdad. O sea, hay momentos en la naturaleza que te dan, sobre todo cuando estás en silencio, cuando estás en calma, cuando estás en paz, cuando has trabajado durante el día, hay momentos en que te da tanta, no sé cómo expresarlo, ¿no? Te reconforta tanto. Emoción. Sí, emoción, reconfort. No sabemos ni describir a veces. Estoy no solo disfrutando, sino estoy aportando algo, ¿no? Muy bien, esto me recuerda, pues creo que ha sido Marina quien ha dicho que antes, pues el orgullo, ¿no? También de ver de que tus padres vean lo que estás haciendo, ¿no? Y hacia dónde estás llevando la actividad. Sí, yo creo que es importante, ¿no? Lo que pasa es que mi padre no lo transmite, pero yo entiendo que lo lleva dentro y lo veo que sí, que al final, oye, tú sabes lo que es pensar aquello que has cuidado durante 50 años, que haya alguien que lo siga. Además, con las dificultades que hoy por hoy tiene la agricultura. Porque hay mucha gente, lo estamos viendo en la televisión, muchos agricultores que están abandonando y que se jubilan y no hay un cambio generacional. Entonces, yo creo que pues, si yo fuera mi padre, pues hombre, sí me sentiría probablemente tantos 50 años de esfuerzo que siguen adelante, ¿no? O por lo menos vamos a intentarlo. ¿Y qué cambios consideras que has hecho con respecto a tu padre? ¿Qué te ha diferenciado? Bueno, yo creo que al final el principal cambio ha sido el decidir porque él decidirá el poder elaborar las uvas, ¿no? Yo creo que al final he recogido mucho. Yo estudié, cuando yo decido hacer estas cosas, pues, pero no pensaba tampoco en hacer la bodega todavía. Fue cuando nuevamente vuelvo a la universidad y en la UMH curso el máster de enología y de viticultura. Pues claro, yo, hombre, soy técnico, pero no tenía mucho conocimiento sobre esto y creía que una manera de disfrutar, porque en ese momento no estaba claro o no tenía en la mente hacer esto, era una forma de disfrutar mejor. Pues yo creo que al final cuando uno tiene conocimiento de las cosas, las disfruta mucho más. Aparte que luego lo apliques como trabajo o como profesional, ¿no? Pero si tú conoces las cosas, es una forma de disfrutarlas mucho más, ¿no? Y esto pues es un poco el cambio mejor que yo le di, porque yo he recogido a nivel de campo, aprendí mucho y en la universidad, pero supe recoger un poco toda la práctica que la gente como mi padre pues ha llevado durante mucho tiempo, ¿no? Pero bueno, en cambio yo creo un poco es ese cambio de decir, bueno, vamos o nos planteamos hacer una bodega para elaborar nuestros propios vinos, ¿no? Y partiendo desde cero como partías, ¿cómo y cuándo se te ocurrió utilizar el storytelling para tratar de impulsar el negocio? ¿Cómo se te ocurrió integrarlo en el negocio y cómo fueron los inicios de esa idea? Aquí igual vamos a chafar un poco esto, pero yo no sabía lo que era el storytelling. Mucha gente no sabe qué es algo y lo está aplicando toda la vida. De hecho, en una de las visitas que hice hace 4 o 5 años, ya cuando estaba ya más o menos... No, de las primeras visitas que hice, no sé si conocéis a Ezequiel, el que lleva ahora, estaba en Hawkers, creo, y ahora lleva lo del tema del cohete de la empresa Ezequiel, no me acuerdo cómo se llama de no apellido. Recuerdo. Bueno, pues es el que lleva todo el tema de la comunicación ahora del tema de la empresa esta de... Y bueno, me dice, yo hablaba de todo lo que estamos hablando y luego vamos a hablar del tema que llevamos detrás de los vinos o cómo contamos o cómo nos anclamos, como decía Javi, y qué historia llevamos. Y me dijo, ostras, qué storytelling más bien creado has hecho. Yo dije, ¿y eso qué es? ¿Y storytelling eso qué es? Pero yo sabía que esto funcionaba, ¿no? O sea, que debíamos, de alguna forma, llegar a un mercado tan atomizado como en el mundo del vino y diferenciarnos de alguna forma. Y esto, que surge todo, que ahora lo seguiremos hablando, que surge todo aleatoriamente y luego como que va fluyendo y vas cogiendo de aquí, vas cogiendo de allá. Digo, joder, aquí me he montado algo que no sé ni cómo, pero me lo he montado. Y eso es un poco como me surge a mí el storytelling, ¿vale? Quizás la lógica que tú que tú has enseñado durante toda tu vida te llega a decir, bueno, esto tiene que ir por aquí, esto tiene que ir por aquí y esto lo enlazo con todo esto.
Y así me surgió mi storytelling, pero te puedo asegurar que cuando yo creo de esto no sabía lo que era la palabra storytelling. A lo mejor no existía, o sí. Bueno, sí, sí existiría. Era un Sí, anglicismo. pero en sí, la la narrativa. La importancia de las historias para crear Claro, valor. exactamente. Y de hecho sí que en nuestros vinos pone un vino que se cuenta. Y que pone ahí, ¿vale? Pone en la frase de nuestro pensamiento no mienten, cuentan. Todo esto, sabíamos que nuestro vino ya era un vino que se cuenta, ¿vale? En español, por lo menos, a lo mejor contar historias, ¿no? Y sabíamos que nuestros vinos tenían que contar historias porque nacen de este libro de historias y a partir de ahí creamos el storytelling, ¿no? Pero lo que decía es que no sabía lo que era, que la palabra storytelling no la había oído nunca. Y eso es lo que te queríamos preguntar ahora. ¿De dónde provienen esas historias? ¿De dónde, en qué momento dices voy a crear la historia? ¿Qué elementos utilizas? ¿De dónde sacas la inspiración? ¿Cómo haces para crear una marca desde cero, una historia desde cero vinculada a la marca? Bueno, pues nosotros lo que hicimos fue, yo sabía que nuestros vinos tenían que proceder de ahí, evidentemente, porque surge así el tema, ¿no? Y entonces nuestra marca Paraguas, teníamos muy claro que nuestra marca Paraguas es Paraje Finca La Olla, ¿no? Entonces, este es lo primero que creamos, nuestra marca Paraguas, ¿no? La primera que se crea. De hecho, el pino que hay ahí es un pino, el pino que veis, que está en medio en la marca, es nuestro pino, nuestro icono, es un pino que luego a lo mejor se ha visto desde el vuelo, pero es un pino que está estratégicamente puesto, un pino centenario, no sé, puede tener 200, 300, no lo sé, un pino de estos y es un pino estratégicamente muy bien posicionado, que es una zona con mucha sombra y con vientos muy suaves. Y bueno, es un sitio donde pues, la familia ha pasado muchísimo tiempo hablando, disfrutando. Y bueno, para nosotros es un símbolo de unión y un símbolo, yo siempre digo que, de hecho, tenemos hasta una oda hecha por alguien de la familia al pino. Y para ello yo siempre he dicho que ese pino pues escucha, pero no cuenta aquello que ha escuchado ahí, ¿no? Y bueno, yo creo que para mí ese pino está lleno de historias, ¿no? Y que tiene retenida muchas historias que se las va a quedar para él, ¿no? Y bueno, esta es un poco la marca principal y luego están las otras dos marcas que surgen un poco a raíz de lo que me has comentado. Y imaginaros que no es fácil nombrar a tus creaciones, ¿no? Yo decido hacer 2 vinos de momento y vienen 2 más en camino, pero 2 vinos en primera instancia. Llevamos ya 7 años con estos 2 vinos porque comenzamos en el año 2016 y entonces nuestras variedades principales en la finca es Garnacha y Monastrell y lo que quería yo primero era hacer 2 creaciones a base de las 2 variedades principales que teníamos. Era una forma de conocer de cada una de las variedades por separado, ¿no? Yo creo que al final es importante conocer el comportamiento no solo en el campo, sino cómo se comporta la relación del vino. Yo siempre digo que cada una de las variedades tiene una personalidad diferente. Otra cosa es que en un momento determinado tú hagas un vino con mezcla. Bien, a lo mejor igual puede llegar un momento, pero para mí es importante conocer los solistas y luego a lo mejor igual hacemos una orquesta. Pero si conocemos los solistas y conocemos todas sus ventajas y cómo hay que interpretarlo cada año, es una forma ya llevamos 7 años trabajando las variedades por separado. En esta línea queríamos hacer 2 vinos, tenía claro que quería hacer 2 vinos y había que nombrarlos, ¿vale? Y esto no es una tarea fácil, sobre todo cuando quieres contar pues, cosas, ¿no? Aunque no era storytelling, pero quería contar cosas. Y bueno, imaginaros, yo creo que tengo, y todavía la guardo, casi 2 o 3 libretas de estas blancas, rellenada de nombres y de esquemas y de no sé qué, y al final pues pasan los meses y los meses, joder, tengo que poner los nombres ya, porque pero no me gustaban, me empiezas a rellenar cosas y bueno, la montaña de no sé qué, bueno, hacer alusiones a algo geográfico, algo histórico, algo, pues no sé, infinidad de ideas que van surgiendo, pero no te convencen. Entonces, había una noche que esto es un libro que escribe Juan Clemente, mi amigo Juan, es amigo de la familia, es una persona que ahora mismo ya está jubilada, pero era profesor de escuela, o sea, maestro, y toda la vida se ha dedicado a escribir libros para niños, ¿no? Aunque también es cierto que alguno para adulto. De hecho, el siguiente libro que nos ha inspirado para los siguientes vinos es uno que se llama Haikus de Elena y es más para adultos, ¿no? Entonces, un poco la literatura de Gloria Fuertes, ¿vale? ¿Conocéis a Gloria Fuertes? Por poner
por poner un ejemplo, ¿no? Y es un libro que él escribe en el 2009, lo edita en el 2009-2010, me lo regala en el 2010, me lo dedica, porque mi hija nació en el 2009 y me dedica, dice para mi amigo José Salvador, que le vaya leyendo a su hija Carla estos divertidos versos con todo cariño, Juan Clemente, ¿no? Y yo, esto se ha hablado de 2010, yo a mi hija que nació en el 2009, a lo mejor en el 2011, 2012, le estuve contando estos cuentos, pero yo no estaba pensando en nombrar los vinos. Así que una noche del 2015 por ahí estaba leyendo los cuentos y de repente dije, anda, pero sí, está en aquella época de búsqueda de los nombres de los vinos, así que en aquella época, mirando, pues sí, te había leído el cuento. Mi hija siempre me decía, estos cuentos son de tonterías, papá, porque es un poco ese tipo de literatura, ¿no? Y al final me digo, pues si están aquí hay 20... ¿Cuántas historias hay? 20 historias sobre ahí, o 20 cuentos, y uno se llama Besos de Lobo y otro Palos de Viento, que son nuestros dos vinos. Desde esa noche me acosté muy tranquilo, creo que dormí bien, porque hacía mucho tiempo que necesitaba ya tener los nombres, y es un proceso muy divertido, pero también bastante estresante a veces, pero esa noche dormí súper bien y ya sabía yo justo en ese momento porque yo había hecho los vinos ya y los había ya interpretado y sabía cómo era la Garnacha y la Monastrell. Pues sabía que la Garnacha iba a ser Besos de Lobo y la Monastrell iba a ser Palos de Viento, porque su personalidad de cada una para mí me transmitía cada uno de esos nombres, ¿no? Palos de Viento es algo con más forzaleta, con más robustez, con más inclemencia al tiempo, a esos momentos duros, ¿vale? Y la Monastrell realmente es una variedad rústica, una variedad dura, resistente a la sequía, con mucha fortaleza, que aguanta momentos complicados y que luego al final te da buenos momentos también, ¿no? Y para mí eso, el Palos de Viento iba muy tal. Y luego la Garnacha realmente es una variedad que da vinos mucho más, no sé cómo decirlo, espérate, mucho más frutales, más joviales, más divertidos, más finos probablemente. Y bueno, Besos de Lobo me parecía que encajaba un poco con la Garnacha, ¿no? Así que esa noche surgió todo y a partir de ahí fue nuestra Biblia. Esta fue nuestra Biblia y a partir de ahí pues sí, yo creo que creamos el storytelling a partir de Tras, Cucutras, que se llama el libro. Podéis comprarlo yo creo que en Amazon lo tienen o en la Casa del Libro también lo tienen, ¿no? De hecho, yo creo que han hecho una reedición nueva. Estos al final son libros de muy bajas tiradas. O sea, al final Juan Clemente es un escritor que escribe, pero son autores muy... Es una historia muy bonita porque refleja un poco lo que nos pasa a todos muchas veces, que andamos buscando algo muy lejos de casa y resulta que lo teníamos tan cerca que no nos habíamos dado cuenta. Yo creo que hay que estar atento y las cosas van surgiendo, ¿no? Esto al final ha ido surgiendo todo, ¿no? Sí. Y además, pues yo creo que al final, si hubiéramos pensado en Storytelling desde el principio, habría que haber contratado a alguien, que no sé, pero al final esto lo bueno es que aunque ha pasado, aunque te lo tomas con tiempo, va surgiendo y tú mismo lo vas creando. Y para mí eso es súper importante, porque has creado algo y siempre he querido participar. Evidentemente esto lo ha hecho las etiquetas lo han hecho una empresa que se dedica al labeling, pero hemos participado, lo que lo comentamos, pero hemos participado mucho de todo esto y lo seguimos haciendo. ¿Y hay algún elemento que haya puesto en riesgo, ¿no? o matado a algún solista que comentabas? ¿Hay algún pasaje de la bodega desde que la has tomado que hayas dicho, bueno, está a punto de dejarlo, bien sea porque era muy duro o una crisis, pandemia, que tú piensas, ¿no? que ha determinado en cierta medida cómo te comportas o cómo transmites la historia actualmente, o si lo explicas en la actividad de no turismo? ¿Hay algo que piensas que es relevante de contar? Algo crítico, momentos más complicados, ¿no? Sí. Bueno, a ver, yo no diría... Está buscando el conflicto, ¿eh? No, sí, por demás, no, pero hay momentos complicados y hay momentos en los que bueno, pues beber, hay muchas cosas pero bueno, yo no diría algo gordo ni algo, pero sí, hay momentos, no sé, yo por ejemplo, cuando me enfrento a mi primera granizada en el año 2017, pues yo me acuerdo que bueno, fue 1 de junio, me acuerdo de la fecha perfectamente, el 1 de junio de 2017, 1 de julio de 2017, cuando me avisan de que había granizado, y bueno, y cuando llegas allí y ves, ¿sabes? Ves aquello
¿me entiendes? Todo el suelo, todo destrozado, pues bueno, es un momento crítico, pero al final buscas, como tú muchas veces comentas, ¿no? Pues buscas un poco la solución, ¿no? Y ese año pues al final hubo más trabajo, gracias a Dios, y si por la ventaja la uva todavía estaba en verde, con lo cual la uva estaba en verde y alguna cicatrizó, y otra pues no se pudrió, ¿no? Entonces lo que hicimos fue pues dedicarme a trabajar y a tirarla al suelo aquella que veía que no. Y bueno, al final va buscando, pero realmente no ha habido así un momento, hay momentos críticos, pues eso, cuando te pones a embotellar y las primeras veces que embotellas las mangueras se te sueltan por todos lados y llenas la bodega de vino y bueno, pues momentos de ese tipo, ¿no? Y, a lo que iba es, utilizas esos pasajes, es decir, de momentos que, por ejemplo, el de la granizada, si va alguien de no turismo le dices, mira, ni te puedes imaginar esto como estaba. Bueno, no lo utilizo nunca, pero por ejemplo a veces sí, sobre todo cuando hemos probado, y la pasa que esa añada de 2017 pues ya no la hemos bebido hace tiempo, pero sí recuerdo que cuando estábamos bebiendo esa tal, cuando hacíamos alguna cata de maridaje y tal, pues bueno, creo que al final cada añada tiene su referencia. Luego está la añada 2019, que fue una añada de la Dana, que bueno, pues al final tener en cuenta que el campo está sujeto a todas estas inclemencias meteorológicas, ¿no? Y bueno, también a lo mejor estas cosas también nos sirven para contar, ¿vale? Y al final hablar de la Dana y hablar de los vinos del año 2019, que bueno, que ya no los hemos bebido también, nos queda alguno por ahí guardado, pero bueno, pues al final tiene significado, porque yo, por ejemplo, recuerdo que cuando vi yo no me lo creía, pero claro, nosotros, por ejemplo, recogemos la garnacha en la primera semana de septiembre. En los últimos años que no está lloviendo nada, finales de agosto, principio de septiembre. Pero normalmente yo el año 19 recuerdo que tenía previsto más o menos, por las control de maduraciones que iba haciendo, hacer la vendimia el día 14 de septiembre más o menos. Cuando yo veo el domingo anterior y miro la previsión del tiempo, porque de vez en cuando pues miramos la previsión del tiempo por si acaso, veo que pone 150 litros, yo no me lo creía, digo que se me ha equivocado, esto nunca había pasado. Y bueno, realmente pues fuimos siguiendo las distintas páginas de esto y finalmente se decidió pues vendimiar 2 días antes. Me acuerdo, yo que todavía no me lo creía cuando tal, me acuerdo que justamente un día antes, porque cuando teníamos ya toda la garnacha metida esto empezó a llover, o sea que me parece que fue el día anterior o por ahí, recuerdo. Y luego la Monastrell sí que es cierto que tuvo que quedarse en campo, porque en esa época todavía no está madura, y vendimiamos la Monastrell un mes después. Sí que es cierto que nosotros tuvimos, a mí lo que más, buscando lo positivo, los vientos de poniente que hubo después de la Dana, pues nos ayudaron muchísimo a secar, ¿vale? Porque aquí el problema que viene es esto, ¿no? Si la lluvia, la lluvia en vendimia o la lluvia durante la época de maduración, entender que se llena el racimo de agua, ¿vale? Entonces, si hay, por ejemplo, imaginaros que se pasa 3 días lloviendo, 4 días, pero luego se pasa una semana sin sol y encima sin aire, pues el racimo al final se va a pudrir y ahí perdemos mucha cosecha. Cosas buenas es que terminó la Dana y empezó a soplar de poniente. Ahí tenemos una zona que sopla muy bien de poniente y eso nos ayuda a secarlas, como si fuéramos con un secador a secarlas, ¿no? Pero bueno, en la experiencia de turismo estas cosas así criticando no las cuento. También es que tampoco tenemos mucho tiempo, pero bueno, sí, pero puede así incorporarse algunas cosas de estas, sí. Tienen una historia muy interesante. Quizá como tu padre te enseñó sin enseñarte, es decir, callando, ¿no? Te enseñó los valores del campo. ¿Y cómo tú has ido superando esas dificultades en los últimos años? Entonces, a mí me surge la pregunta de ¿qué emociones tratas de despertar quizá a los visitantes a tu bodega? Y si utilizas un poco estas historias, ¿no? Pues como tu padre pues, te enseñó pues esos momentos que pasaste con tu padre y qué te enseñó tu padre y cómo has afrontado las dificultades. Si utilizas estos aspectos a la hora de desarrollar un poco la narrativa cuando tienes visitantes en tu bodega. Sí, yo creo que sí, que al final, a ver, yo no tengo un guión, porque tampoco teníamos eso para tú. Hemos surgiendo todas las preguntas, las había hecho, pero sí que es cierto que al final tú coges todas estas anécdotas y a lo mejor igual en alguna visita la cuentas y en otras se te olvida, ¿no? Porque cuentas otras, ¿no? Pero sí que es cierto que todo de hecho, por ejemplo, hablando de mi padre, realmente él fue el que me despertó a mí a hacer vino.
porque recuerdo, esto fue el año 2011, en el 2011 empezamos a hacer vino pero fue simple. Yo tenía, como os he dicho, tenía mi trabajo, yo apenas pues, podía ayudarle algún día, iba a ayudarle en vendimia, y me acuerdo que en septiembre del 2011 me dice mi padre, mañana voy a hacer vino. O sea, en la línea de lo que decíamos antes, mi padre las cosas no te las dice con 2 meses de antelación, probablemente en su mente llevaría 3 años queriendo hacer vino, pero a mí no me había dicho. Y te lo digo así, o sea, esto fue textualmente así, mañana voy a hacer vino, ¿te vienes? Así. Y yo digo, vamos a ver, espérate, que yo mañana no puedo venir. Pero bueno, sí, pero que total, digo, bueno, pues si quiere, mi padre pues ayúdame a descargar. Y abrió el coche y se había comprado, sin decirme nada, una espaliadora, el kit este básico para hacer vino, ¿no? Sorpresa. Y al día siguiente estábamos haciendo vino. Bueno, y Esa entonces, historia muy sin bonita. saber nada cómo se hacía el vino, pues estábamos haciendo vino, ¿no? Yo creo que en aquella época ni miraba el YouTube todavía. O sea, al final yo creo que preguntamos por ahí, la pisamos y bueno, al final te das cuenta que ojo, este vino se puede ver y no sabemos. Fue un poco cuando surge la idea de decir, ostras, voy a formarme, ¿no? Porque yo creo que merece la pena formarte Esto le puede gustar a alguien más. Si nos gusta a Entonces, nosotros... este tipo de historias sí que, por ejemplo, esta historia sí que la cuento de vez en cuando, ¿no? Cómo surge todo, ¿no? Y realmente mi padre, esa anécdota de decir cómo surge todo, ¿no? Oye, mañana voy a hacer vino, ¿te vienes? Y a partir de ahí, pues bueno, estamos hablando de año 2011, 2012, 2013, y hacemos el vino para la familia, para los amigos, para no sé qué. Y fuiste que Todo poco a fue poco. poquito a poco y bueno, mi trabajo final de máster fue un proyecto de viabilidad económica de una microbodega, una pequeña bodega dentro del entorno. Yo al final también más o menos pues tenía datos económicos, entre comillas, de todo lo que es el campo, podía evaluar lo que nos cuesta producir 1 kilo de uva y a partir de ahí te montas tú tu escandallo y bueno, y esto fue un poco... con TIR y con... ¿Cómo se llama el TIR y el van? Eso está hecho con TIR y van. O sea, que luego no lo aplica para nada, pero que está, la viabilidad económica está con el van y con el TIR. Está hecho. Y cuadraba más o menos. Lo que estoy viendo es que desde que has empezado a hablar, Salva, solo haces referencia al origen, ¿no? Que me parece bien. El pasado, tu padre, cómo pusiste los nombres de las botellas, has hecho mención al libro, ¿no? Haces mención al futuro. Dicho de otro modo, haces un flashback, como explicaba, pero no al pasado. Te transportas a veces al futuro y le dices a la gente lo que la bodega es, será o está llamada a ser, de algún modo. Dices cuáles son tus planes de futuro. Pues mira, ahí hay una parte que me gustaría adquirirla. Pues mira, me gustaría una ampliación. Pues mira, esta bodega, yo tengo la aspiración de que no se quede en una microbodega. Eso... ¿Utilizas algún tipo de anclaje, pero en el futuro y no en el pasado? Bueno, si lo utilizo en mi mente, pero no lo cuento. De todas formas, a ver, quizás yo también cuando emprendo con una edad ya determinada, ¿no? Y no quiero decir que no tenga ambiciones, ¿no? Pero también un poco haces un equilibrio en tu vida y tienes familia y bueno, ya... las ambiciones son las justas y necesarias para seguir disfrutando, ¿no? Y entonces, al final, a todos nos gusta crecer, pero también es cierto que yo lo que más me gusta es buscar el equilibrio. Hay un objetivo, una misión, que es la fundamental, que es cuidar y conservar ese lugar que habéis visto. Y todo lo que esté en ese entorno es lo que yo me propongo como crecimiento, ¿vale? Porque yo me he puesto este objetivo y es el objetivo que quiero. O sea, no quiero más. O sea, es para mí que sea un modo de vida, evidentemente, pero sobre todo, como misión, el poder conservar ese lugar. Porque para mí es una pena, es casi una obligación que la hago porque yo quiero, ¿vale? Pero que es una pena, ese lugar tan fantástico, tan precioso como habéis visto, para mí lo es, desde luego, y porque además el pasear por allí, el estar allí, el silencio que en un momento determinado tienes allí, o sea, son momentos mágicos. O sea, cuando alguien ve muchas veces un sitio, probablemente le puede cansar. A mí no me cansa. Y lo que me da aquello, digo, eso estaba diciendo antes, o sea, yo me sorprendo de que cuando estaba viendo estaba con los pelos de punta, y es que me sorprendo yo, pero si llevo 50 años pisando ese sitio. Entonces, todo eso, o sea, me debo a devolverle todo esto, ¿no? Y este es un poco el objetivo, la misión, lo más que voy allí, ¿no? Lo más que quiero ver, ¿no? El conservar este lugar.
Escuchándote, yo creo que también, pues muchos de nosotros hemos vivido algunas experiencias de enoturismo, pero posiblemente algunas de las personas que nos estén escuchando no. Y hablando con tanto amor de este territorio, de tus vinos, pues creo que quizá surge la duda de cómo prestas tú ese servicio de enoturismo, es decir, cómo estructuras esas visitas a tu bodega y pues cuáles son los principales aspectos que tratas y cómo intentas tú despertar emociones a través de esas visitas. Bueno, pues yo cuando me propongo el hacer enoturismo, pues antes, dentro de mis posibilidades, porque mis hijos eran pequeños, pues dediqué algunas vacaciones con la familia a ir a distintas zonas de España. Me hubiera gustado hacer más, pero tampoco fue posible, pero sobre todo intentar pues visitar pues varias bodegas, ¿no? Pero siempre me interesaba, evidentemente, por hacer la mayoría de visitas a bodegas pequeñas, ¿no? Que era un poco el ejemplo de aquello que yo quería hacer, ¿no? Pero también creía que era importante para el aprendizaje de lo que quería hacer yo, visitar bodegas grandes, ¿no? Entonces siempre hacía esto, ¿no? En cada zona que iba, a lo mejor visitaba 4 bodegas pequeñas y una grande, o 3 pequeñas y 2 grandes, para ver un poco la diferenciación, ¿no? Y crear un poco lo que yo quería, ¿no? Al final yo creo que lo principal es que la gente cuando vaya allí disfrute y luego pues quede un buen recuerdo. Si te queda un buen recuerdo, pues al final se acordará ese enoturista, se acordará de llamarte si necesita un vino, o de si va al restaurante y lo ve en la carta. Pues yo creo, lo que yo intento es que se emocionen. Joder, este vino está aquí, y si no lo conoce casi nadie, además yo estuve allí y lo pasé súper bien, ¿no? Y entonces esperas transmitir un poco ese amor por la tierra, ese amor por ese pequeño trozo de territorio, ¿no? Claro, y sobre todo que recuerden esa experiencia que tuvieron allí, que en principio buscamos que sea totalmente satisfactoria, y que ese recuerdo le lleve o a lo mejor igual a pedir ese vino y a disfrutar de ese vino, o incluso que estén en casa y esta noche me voy a abrir un Besos de Lobo. Que quizá bebiendo ese vino pues vuelven otra vez a pisar esto es el territorio, a sentir el viento. ¿Cómo se llama esto de la luz? ¿Cómo se llama esto? La visión, ¿no? ¿Es la visión? Está la misión y la visión, ¿no? Correcto. Bueno, pues la misión es conservar este lugar y la visión es que es esta más... Que todo el mundo disfrute ese lugar, puede ser una misión. Que de alguna forma llevemos ese lugar y ese paisaje a cada consumidor, a cada disfrutón del vino, ¿no? A través del vino. Esta es un poco nuestra visión, ¿no? Y la misión la hemos hablado, que es la de conservar el paraje, y esta es la visión. Por eso yo creo que al final y de hecho en las etiquetas, pues esto es para nosotros el paraje. Luego si queréis dedicamos un momentín a las etiquetas y los comento, pero ese reflejo y ese lugar queremos que se lleve a muchos sitios. Y esa es un poco la idea, esa visión, ¿no? Y ahora has hablado de tu padre. Me gustaría quizá que comentaras qué esperanzas tienes con respecto a tus hijos. Es la pregunta que me gustaría responderte, pero no te puedo responder. Y yo creo que al final, mis hijos tienen ahora mismo 14 años, mi hija, Carla, y Salva tiene 10 años, ¿no? Entonces yo a lo que más aspiro actualmente es a que ellos, de alguna forma, compartan algo de tiempo conmigo allí. Y ha sido fácil hasta hace unos años, pero claro, cuando ya entra en una determinada es más complicado. Entonces yo he disfrutado mucho durante, pues hasta que Carla tenía 10 años, probablemente, 8 o 9 años, y Salva tenía 4, porque estaban conmigo haciendo control de maduración, embotellando, papá y esto, podando un día. Pero bueno, todo al final cambia, ¿no? Y al final tampoco puedes forzar la máquina. Mi padre algunas veces me forzó la máquina y también a veces me hizo, sobre todo en la época de juventud, pero aunque también estamos en otras cosas, ¿no? Al final desconéctate aquí, te llama tu padre para vendimiar y si te puedes caquear. No, es que tengo clases ya, ¿sabes? Eso es normal. Bueno, y entonces al final pues, también esa experiencia, yo creo que aspiro a que disfruten del lugar, pero no puedo decirte que haya más allá. Pero tampoco es algo que quiero planear, ¿no? O sea, al final mi objetivo es el poder disfrutar del tiempo que estoy yo y si soy capaz de transmitir de alguna forma
a ver, ellas me ayudan, sobre todo, mira, ayer estábamos con las etiquetas nuevas y Carla me ayuda y hemos, ¿sabes? O sea, y muchas opiniones y estamos, y Carla, le ponemos cápsula, le ponemos corcho, le ponemos no sé qué, y ellos... Se implican. Sí, estábamos en la cena los 4 y estamos hablando y estas 2 semanas ellos saben que estamos muy inmersos en el proceso de las nuevas etiquetas, de los nuevos nombres, cuando estamos creando los nombres que ya están creados, pues una participación muy activa. Pero claro, al final también la bodega está a 50 kilómetros de casa, los niños Carla ya quiere salir los fines de semana, los viernes por la tarde, y él tiene que estudiar también, y a veces se vienen conmigo a una visita y ella, Carla, pues está por allí, y a veces, bueno, nos ayudan a ponerlo, pero bueno, no, es algo que todo todo lo que se pueda hacer se hará, pero no es una cosa que tenga planeada, ¿no? Aunque dices que no les quieres influir, ¿a veces consideras que juegas la carta de la trascendencia? Porque a mí eso me pasaba un montón con mi abuelo. A veces me hacía pensar en la trascendencia. Por ejemplo, diciéndoles cosas como que puedes ser tú aplicar la narrativa, el storytelling a tus hijos. Yo me gustaría que cuando ya no esté, vosotros os lo quedarais. O yo creo que estas tierras os verán a vosotros con otros ojos. Cosas de esas, ¿se las dejas caer o intentas no hacerles martirio psicológico? Bueno, Yo miraré desde el cielo. A veces lo he intentado de una forma más sutil, así como dices, ¿no? Pero bueno, realmente... Ya, tío, yo creo que todavía estamos en el proceso, porque cuando está en el proceso de asentarnos y de la generación de mi padre también está ahí, ¿no? Y yo creo que, bueno, al final todo... Yo sobre todo lo he visto conmigo y yo sí, fijaros que yo termino cuando termino la universidad, cuando 20 y tantos años, y cuando me vuelvo aquí a Elche, siempre he estado casi 15 años pensando en hacer algo allí. Pero claro, el día a día, ¿sabes? La empresa que tenía y todo esto, es difícil, ¿no? Pero yo veo a casi 15 años pensando. Entonces, al final, yo creo que si tú te amas un lugar y lo disfrutas y lo vives, todo te vuelve, ¿no? Y sobre todo a determinada edad, ¿no? Al final también es que los valores son distintos, ¿no? Cuando tienes una... Has repetido varias veces la palabra nuevo y... ¿Ah, sí? Quizá sería interesante saber qué nuevas tecnologías has tratado de incorporar a ese proceso inicial, ¿no? que se estableció cuando tu padre decidió descargar del maletero del coche aquellos utensilios. Entonces, ¿qué nuevas tecnologías has incorporado o cómo ha variado el proceso desde que tu padre descargó esos utensilios hasta hoy? Bueno, al final habría muchísimo de no eternidad lo que estás haciendo, porque al final el vino es un proceso, elaborar el vino es un proceso muy artesanal, que podéis hacerlo en casa. O sea, hacerlo, coger uvas, mejor si vais al campo en septiembre y buscáis a algún agricultor de uvas de vinificación, que también podemos hacer uvas con la uva de mesa, o sea, vino con la misma de mesa, pero al final no la misma azúcar y tal. Pero bueno, oye, cogedla, pisáis y la dejáis fermentar. Mira, hacéis un cacerolo así, de esos de casa, y la pisáis ahí, la estrujáis toda y lo dejáis. El vino es una infusión. ¿Quién decide el tiempo que está vuestra bolsita de té en el vaso en la taza? Vosotros, ¿no? ¿Por qué? Porque quiero el té más estructurado o menos, ¿no? O porque quiero el té con más color o menos color. Al final esto es vino, es una infusión. Porque al final nosotros los vinos tintos los ponemos en el cacerola que os digo, con las pieles, los trujamos un poco y entonces ahí hay mosto, hay pieles y esas pieles lo que dan la estructura. Así que podéis hacer vino, es fácil, ¿eh? O sea, que podéis hacer vino. Pero bueno, a partir de ahí, claro, tecnologías, pues a ver, cuando tú te vas a estudiar y estudias enología y bueno, y hay una cantidad de tecnología brutal, imaginaros, porque sobre todo en el mundo del sector del vino está los pequeños elaboraciones y las grandes elaboraciones. Entender que cuando nos vamos a una industria, esto no es una industria, esto es un proceso artesanal de elaboración de vinos, pero cuando nos vamos a una industria, pues aplicar la tecnología es fundamental, ¿vale? Entonces tú al final, cuando vas a un máster, estudias toda la tecnología que se puede aplicar en el vino, ¿no? Y es muy, muy amplia, ¿no? Desde equipos de frío, desde, bueno, de una cantidad de máquinas que yo ni las voy a ver nunca, ni las he visto, la he visto solo en el libro, centrifugadora, no sé qué, bueno, cosas que existen solo en las grandes industrias, que no existen en las pequeñas elaboraciones como nosotros, pero es muy bueno el conocer todo esto para tú decidir qué aplicas o qué no aplicas, ¿no?
Nuestros procesos son muy artesanales, pero lo bueno de todo es que tú conoces lo que puedes aplicar para no aplicarlo. Aquí son procesos artesanales que apenas tienen insumos. Es decir, esto es uva fermentada y poco más, con mucho cuidado, haciendo un seguimiento muy exhaustivo de todo momento del proceso, pero con pequeñas elaboraciones nos permitimos hacer un vino sin insumos, sin incorporarle nada, y con procesos muy artesanales, con una maquinaria. Pues yo prácticamente tengo una maquinaria, una enfriadora de frío para que controlar las fermentaciones y unos depósitos de vinos, pero no tengo grandes tecnología, ¿no? Pero es bueno conocerla para aplicarla o no aplicarla, ¿no? Hay un proverbio, dicen que africano, que dice que si quieres llegar lejos, ve solo, y si quieres llegar rápido, ve solo, pero si quieres llegar lejos, ve acompañado. Y en relación con este proverbio, me gustaría preguntarte si has establecido alguna colaboración con algún otro viticultor o quizá una nueva colaboración con Juan Clemente para tratar de desarrollar nuevas historias, o se te ha ocurrido o tienes planeado establecer algún tipo de colaboración, pues quizá para tratar de llegar más lejos. Como has dicho que tu interés no es llegar rápido, tu interés es disfrutar el camino, pero quizá a través de estas colaboraciones impulsar el desarrollo de la bodega. Agradecemos la colaboración con Alicante. A ver, yo creo que colaborar es colaborar todo, porque al final lo bueno que tiene esto es que quizás a lo mejor mis colaboraciones no son colaboraciones al uso como grandes empresas que contratan un despacho y tal, pero bueno, el otro día cuando estuvimos en el curso anterior, pues sí que es cierto que hablabais que cuando tú ibas a tomar una decisión, pues la compartías, ¿no? Ese ejercicio que hicimos, ¿con quién compartes esta, ¿vale? Bueno, pues al final esto es una forma de colaboración. Yo siempre tengo ese nicho tal, y no siempre tiene que ser para lo mismo. A lo mejor pues una cosa es con unos, otras cosas con otros. Luego, además también el estudiar el máster y el conocer bodegueros, digamos, de tu mismo tamaño, te sientes cómodo ahí. Y entonces creas grupos que no tienen por qué ser grupos estandarizados, sino que con unos tienen más contacto con otros, y siempre la toma de decisiones, pues una vez te llama él, otro día te llama yo, vente a catar, vamos a catar estos vinos, ¿qué te parece esto? ¿Qué te parece lo otro? Luego también con tus distribuidores, que son los que llevan el vino al mercado. Yo tengo pues esa confianza. Esta semana estaba catando los vinos con ellos, ¿vale? Con los distribuidores, y esa toma de decisiones, por ejemplo, la puedes tomar con gente que catas, con los distribuidores, con otros bodegueros, por ejemplo. Eso es una forma de colaboración, ¿de acuerdo? Por ejemplo, lo de Juan Clemente que comentabas. Pues sí, Juan Clemente surge todo muy esporádicamente, es un amigo de la familia, surge que los vinos vienen de aquí, y que este libro, que lo veis que está hecho polvo, me acompaña a todas las catas, a todos los cadameridajes, incluso lo leemos con la gente y con el público, con lo cual, pues una forma también de transmitir una emoción. De hecho, la primera vez que yo presento mis vinos en la UAMI, la primera vez que presento mis vinos fue en la UAMI, en la UIPO, fue en el noviembre del 17, y yo no sabía cómo arrancar. La primera vez que planteo con 80 personas delante, y era la primera vez que yo tenía los vinos recién hechos, y empezamos y yo me acuerdo que no sabía cómo arrancar, y yo estaba solo ahí entre 80 personas, mi primera vez, y lo primero que me presentaron, y lo primero que dije fue, bueno, ¿cuánto tiempo hace que no te cuentan un cuento? Bueno, la gente se quedó. Pues mucho. La gente se quedó. Gente de 40 para arriba, de 35 para arriba, pues claro. Y bueno, y esto es un poco. Cuentos todos los días, pero bien contados hace mucho tiempo. Entonces, hay una cosa que, bueno, ya como primicia, esto es una primicia, esto es una primicia, no voy a contar mucho, para que luego estéis atentos, pero sí que es cierto que de alguna forma nosotros estábamos, en breve tendremos 2 vinos más, que va a ser un rosado y un blanco, y estamos ahora con la configuración de los nombres que ya están hechos, de la etiqueta, que esta mañana estaba con el diseñador, y bueno, son momentos muy estresantes, pero mola muchísimo, porque cuando al final dices, joder, esto es lo que quiero, ¿no? Y esto es una pasada, ¿no? Y yo creo que para los nombres me he tirado, no lo podéis imaginar, pero casi llevo 6 o 7 meses y he cambiado. Y entonces, lo te digo porque había escrito Juan Clemente, ha escrito un libro hace unos 8 meses o por ahí, un nuevo libro que se llama Haikus de Elena, también apuntarlo, Haikus de Elena. Dije,
Me parece que esto no lo vais a encontrar, me llamen a mí, porque es que el pobre la ha tenido que editar él, ¿sabes? O sea, al final, ¿sabéis lo que son los haikus? Bueno, pues eso sí que lo podéis buscar en Wikipedia, lo explico rápido. Los haikus es una forma literaria que procede de la literatura japonesa y son versos que se dividen en... Son 3 versos y se dividen en... El primero tiene 5 sílabas, el segundo 7 y el siguiente tiene 5. Y el tiene 5. No llevan rima, pero normalmente el haiku siempre ha sido, como he dicho, que viene de la literatura japonesa, una forma de plasmar una contemplación de la naturaleza, ¿vale? Entonces ahora, bueno, pues eso se ha trasladado a otras literaturas y bueno, el haikus de Lena, pues que de Juan Clemente, pues eso expresa momentos vividos por él durante toda su vida, recuerdos, pero él nació en Cuenca, luego se vino aquí a Elche, pero él ha vivido mucho durante tiempo en el campo y momentos de toda su vida donde ha ido, pues Lena es su hija, es una historia, pero él una dedicación a su hija, pero él ha descrito momentos muy, pues de toda su vida, ¿no? Entonces, cuando yo leí esto, dijo, vaya, esto vuelve otra vez a lo mismo. O sea, dije, la parte, si veis en nuestras etiquetas, que luego comentamos si queréis, hay una parte ilustrativa y una parte de texto. ¿Por qué? Porque esta es nuestra Biblia. En todo libro de cuentos, ¿qué hay? Una parte de texto y una parte de ilustración. ¿Vale? Yo ya quiero saber más, ¿se le puedes contar? Que estoy expectante. De hecho, te íbamos a preguntar, ya que tenemos aquí los 2 vinos con sus nombres, pues si podrías leer la historia detrás de cada uno de los vinos y quizá comentarla. Sí, os cuento. Sí, por supuesto. Si quiero os comento un poquitín todo lo que esto. Lo único que digo es, como primicia lo que te cuenta, y seguimos con esto, ¿sí? Es que en la parte de texto irán unos haikus, ¿vale? Y como para que luego se quede ahí, digamos que el rosado va a ser un tributo a nuestra biodiversidad. Los 2 vinos va a ser un tributo a nuestra biodiversidad, a la biodiversidad, que creo que es lo más importante que hay ahí. Y entonces el rosado va a ser un tributo a nuestra flora y el blanco va a ser un tributo a nuestra fauna. Y los haikus van a ser de esto, ¿no? Van a hablar de momentos muy concretos de la naturaleza, de la flora y de la fauna. Y bueno, respecto a estos, ¿sí que lo contamos o...? Sí, claro. Esos vinos que estás hablando, de los que estás hablando, No nuevos, no voy a decir nada más. ¿van a estar disponibles para las personas que visiten tu bodega? Sí, a ver, la idea es que, de hecho, todavía no están embotellados, pero la idea es que, a ver, el blanco va a ir muy poquito y la gente que va a visitar la bodega seguro que lo tendrá. No sé si saldrá al mercado general porque hay muy poquito, porque ha sido una prueba, pero el rosado sí, el rosado va a salir al mercado y evidentemente está disponible, yo creo que en 1 mes y medio por ahí. Y espero que he terminado con etiquetas y con todo, y entonces contaremos más cosas. Y hay una preguntita que tenía anotada yo, que está vinculada con lo que venías contando, que es de qué manera la biodiversidad de Finca La Olla enriquece la experiencia de los vinos. Es decir, de qué manera la biodiversidad del entorno enriquece tanto los vinos como la experiencia. Pues, a ver, yo creo que como experiencia, creo que, bueno, se llama Finca La Olla porque está rodeada de montañas. Y habéis visto que digamos que todas las parcelas están con un monte de pino carrasco, ¿no? Y entonces creo que el entorno enriquece mucho, sobre todo la visita, porque es como una especie de oasis, como queríamos llamarlo, donde muy verde. Y al final, pues la gente cuando llega allí está incluso a 2 kilómetros de la carretera, tiene por una pista forestal, cuando llega allí pues se siente como con mucha paz, con mucha... Y la gente lo dice, pero qué paz que tienes aquí, ¿no? Y estamos al lado de a 15 kilómetros de una población, ¿no? Y la pregunta era en cómo influye también a los vinos, ¿no? Bueno, a ver, yo creo que influye en el sentido... es un paraje que mira a norte, es decir, está orientado a norte y por eso tiene tanta vegetación. Sabéis que a nivel geográfico, las partes norte normalmente tienen mucha más vegetación porque tienen menos sol, ¿de acuerdo? Y las partes, son las zonas de umbría y las zonas de solana, pues normalmente tienen, sobre todo aquí en el Mediterráneo, pues además fijaros cuando queráis aquí en el Mediterráneo y vais por ahí dentro por el interior y identificar una vertiente
norte de una sierra y una vertiente sur de una sierra. Os vais a dar cuenta que la vegetación que hay en el sur es mínima o ninguna. Esto no pasa en Europa. En Europa tenemos, en los dos lados tenemos vegetación. Entonces, lo que me decías es que realmente los mejores viñedos de hoy por hoy de Alemania o del norte de Francia, mira, ¿qué pensáis? ¿Que miran al norte o al sur? Vamos a hacer alguna pregunta, por lo menos, por eso. ¿Qué pensáis? Venga, rega eso, 50-50. Tú dices sur. ¿Y alguien más? Sur, evidentemente. Buscarán el sol. ¿Por qué? Porque necesitan sol. Y la uva necesita sol para madurar. ¿De acuerdo? Entonces, allí no tienen sol y no tienen. Entonces, lo que necesitan es. Lo mejor es que estén en pendiente y mirando a sur. Pero aquí en el Mediterráneo nos sobra mucho sol. Entonces, mejor mirar al norte. Porque al final, en la maduración de la uva, no quiero ponerme muy técnico, pero tenemos en la última parte, en la parte de agosto, que se madura la uva, tenemos que la uva lo que hace es subir azúcares mediante la insolación. Por hacerlo un ejemplo, ¿no? El sol nos va a dar esa combustión que va haciendo la uva y lo que hace es subir azúcares y bajar acidez. Si cogéis un vino de Alemania, tiene mucho menos grados y más acidez, ¿vale? Esto hacer la prueba, vais al Lidl y os compráis por 5 euros o por 6 euros un vino de aquí de España, lo más al sur, y un vino de Alemania más al norte. Y sean jóvenes, cerca de hace pocos años. Y veis que, primero, que van a tener mucho menos alcohol y más ácidos, ¿vale? Y entonces, pues, lo que esto nos ayuda es ese mirar a norte, lo que nos ayuda es que, y encima está rodeada de montañas, como hemos dicho, porque se llama Finca La Olla, es que en verano tenemos mucha menos horas de sol incidiendo en el viñedo, con lo cual nuestras maduraciones son mucho más lentas y de alguna forma la combustión de los azúcares es más lenta y la de la acidez también, con lo cual el equilibrio que queremos conseguir es mejor de acidez-azúcar. Es decir, que el paraje permite crear un producto único, a partir del cual crear un vino único. Y yo tengo un comentario aquí, porque tú hablas con mucho amor del territorio, de cómo las características de esa zona pues permiten crear o desarrollar el viñedo único, esas uvas únicas a partir de las cuales desarrollar el vino. Y no sé si has pensado, por una parte, no sé si has pensado quizá comunicar todos estos detalles, todo este amor, cómo la brisa pasa por esos viñedos y seca, pues como has comentado antes, comunicar todos estos aspectos técnicos con un escritor y decir, quiero que expreses tú con las mejores palabras, con la mejor narrativa, esto que yo siento. Necesito que lo expreses porque necesito usar esto en mi bodega. Y vinculado a esto, te quiero preguntar, ¿qué papel crees que va a jugar el storytelling en el futuro de la bodega? La verdad es que no es muy sencilla. A ver, lo que yo estaba es un consejo y una pregunta. El consejo me parece genial, porque no lo había pensado. Incluso encima, a mí me encanta la fotografía, ¿eh? Encima le metemos fotografía, ¿no? Sí, por me encanta la fotografía. Y de verdad también me encantaba escribir, lo que pasa que a veces no tenemos tiempo, ¿no? De hecho, tengo en mi escritorio, últimamente lo he intentado, pero hace 3 semanas que lo escribo, ¿no? Me escribo de todo, no escribo de sino. Dice, hay un archivo que está en el escritorio que dice lo que cuento. Y no solo de la bodega, sino de mi vida, ¿no? Pero al final pasan los días y lo escribes. Pero entonces te recojo el guante, me parece una muy buena idea. No va a ser fácil, pero yo creo que puede ser una idea muy interesante, ¿no? Y bueno, yo creo que el storytelling, me comentabas esto de cuanto a del transmitir, ¿no? Yo creo que el storytelling es muy importante, ¿no? ¿Qué papel va a jugar? Porque creo que de cara a que la posibilidad de que tus hijos sigan con la bodega, el hecho de dejar constancia de tu sentimiento escrita puede ser algo que puede alimentar ese storytelling para las futuras generaciones. Por supuesto, para la tuya, que dures muchos años más. Sí. Yo creo que debo escribir más. Tengo muchas libretas, intento organizarme un poco. Me gusta escribir, pero todo muy desorganizado. Entonces, sí que es cierto que, por ejemplo, a lo mejor igual, pues eso, cuando vino la granizada, cuando vino la dana, con todas estas cosas, o cuando, experiencias que han surgido en la bodega, cosas que se van quedando aquí en la retina y que a ti te van a servir como experiencia porque no vas a olvidarlo.
A ver, cuando haces un vino, pues también vas anotando, sobre todo las primeras veces, pero muchas veces están... En mi caso soy un poco caótico para esto, entonces juego un poco con lo que escribo, pero también con lo que mantengo, pero sí que es cierto que esto no se va a poder transmitir porque no está ordenado, ¿no? O sea, yo lo tengo a mi manera y sería conveniente, pues a lo mejor ordenarlo probablemente. Es sí, que sí. la pena de la Recojo el gente guante. que no habla mucho. Entonces, igual que tu padre, si hubiera hablado más, hubiera transmitido sus sí, sentimientos, hubiera sí. dejado, pues, quizá un patrimonio escrito sobre Sí, lo que él sí. siente por la tierra. Y Yo tú la- lo podrías haber complementado. Yo la suerte que he tenido Nunca es tarde para empezar. es que, gracias a Dios está con nosotros y bueno, yo he podido arrancarle muchas cosas trabajando con él allí y bueno, yo normalmente ahora cuando me voy a la bodega, si él se viene, pues vamos en el coche juntos y bueno, vamos hablando. Y luego también en el campo, pues, pero bueno, sí que es cierto que esto por la suerte que tengo que está, pero las cosas pueden ocurrir de otra forma y no tener la oportunidad de transmitir entonces, si lo dejas escrito, pues oye, yo creo que está, te recojo el guante. No se la lleva el viento esas palabras. E intentas encontrar un equilibrio porque, por ejemplo, cuando estabas hablando, decías, quizás me voy a poner ahora un poco técnico y explicabas la distinción entre el norte y el sur. Cuando cuentas las historias en la bodega, ¿utilizas metáforas, por ejemplo, para que los que están viéndolo intenten internalizar de algún modo la cabeza lo que estás explicando? A ver, yo en el tema de enoturismo sí que tenía claro lo que hablamos antes, ¿no? El cómo creas el enoturismo visitando tal. Lo que sí tenía claro que creo que tiene que ser una experiencia buena y para todo el mundo, ¿no? Entonces, el entrar a aspectos técnicos en el vino no tiene sentido. Yo creo que el vino hay que disfrutarlo, no hace falta entender del vino y esto es un poco mi máxima en el enoturismo, ¿no? Sí que es cierto que tengo la gran suerte de contar con ese lugar que ya de por sí hace disfrutar de alguna forma y simplemente pensar que estar debajo de un pino, en una mesa de piedra, con una copa de vino, de un vino que no ha salido de allí, que se ha creado allí mismo y estar pisando en la misma tierra, porque al final de entender que el vino tiene esa grandeza, o sea, yo no quiero, a lo mejor esto no lo, acordaros, porque igual a lo mejor decís, pues vaya chorrada, ¿no? Pero acordaros porque alguna vez igual lo tenéis, o sea, los vinos son únicos, con las estudiantes. ¿Sí? Tú tomas una cerveza, tomas una Coca-Cola y puede ser súper refrescante, que yo me la tomo también, ¿vale? De hecho, hay un secreto que tenemos los bodegueros, esto no contarlo a nadie, que es que los días de vendimia, cuando acaban la noche, imaginaros, en septiembre, agosto, septiembre, que es lo que te apetece. Después de 12 horas vendimiando y metiendo y trabajando algo en lo que te apetece. Pues una cerveza bien fría, ¿no? Esto es un secreto, no contarlo a nadie. Secreto. Un profesor del departamento nos dijo, vio cuando hacíamos el curso anterior en el que participaste, nos comentó, yo odio el vino, lo prometo. Y le preguntaba, hombre, ¿por qué? Y dijo, porque desde que era pequeño que estoy vendimiando, así que claro, no voy a tomar una copa de vino en mi vida. De hecho, me acuerdo un día, cuando terminó, nos reunimos con mis amigos, teníamos un día, una época de vendimia, y nos quedamos para comer a los amigos juntos, y lo primero que le dije, claro, se quedaron todos, dice, ponme una cerveza, o sea, ellos estaban pidiendo vino y una cerveza, claro, pues al final, bueno, esto es un poco una anécdota, ¿no? Porque al final, Bueno, y para finalizar, quizá, pues me ha gustado mucho lo que has comentado, ¿no? De cuando tú estás bajo un árbol bebiendo un vino que sabes que, pues allí las cepas se han cultivado allí, estás pisando el suelo tierra, donde nace, claro. Eso es. Ha salido de ese suelo y tú lo tienes en la copa y estás bebiendo ese producto de la tierra. Entonces, me ha gustado mucho y quisiera que dieras, pues, no sé, un consejo a los estudiantes que, pues, quizá quisieran emprender un proyecto, sea del tipo que sea, ¿no? Pues cómo pueden utilizar esas emociones pues para sacar adelante un proyecto como tú has hecho. Bueno, yo qué sé, al final, ya te digo, al final como hemos dicho es que todo venía como fluyendo, ¿no? Uh-huh. Pero yo creo que lo más importante es, que a veces no es fácil, porque al final queremos desarrollar un proyecto y no siempre tenemos el sentimiento, pero al final, me acuerdas cuando decían, dedícate a lo que tú quieras, ¿no? Y dentro de las posibilidades que tengáis, dedicaros a lo que más a lo que más os gusta, ¿no? Porque al final, pero esto es un poco utópico, ¿no? Entiendo yo, pero al final si tú tienes alguna conexión con lo que haces, es la que sea. Yo antes tenía una empresa familiar y para mí mi conexión era mi familia. Siempre tienes que tener una conexión que te ancle, ¿no?
y que te emocione de alguna forma y que te siga adelante, ¿no? Yo creo que eso es lo más importante, ¿no? Entonces, todo lo que pueda uno emprender, espero que os animéis a emprender porque tiene grandísimas ventajas, algunos inconvenientes también, porque a veces es duro y sobre todo lo que hablábamos el otro día, sobre todo emprender, y esto no quiere que desanime, pero emprender en empresas o en sectores clásicos como esto, entender que no es fácil, porque hay mucho ya. Entonces, claro, es muy costoso a nivel de años, o sea, puedes tener muchas ganas, pero tienes que ir poco a poco y con los pies en el suelo, ¿no? Entonces, emprender no es fácil, pero tiene grandes satisfacciones. Yo creo que al final tiene grandes satisfacciones. Bueno, si encima pues somos capaces, que lo que nosotros de alguna forma, sin quererlo, hemos creado una historia que contar hemos creado la storytelling sin saberlo, alrededor de esto, pues hombre, yo creo que está bien, porque al final está genial, porque es una forma de diferenciarnos. Imaginaros los vinos, sabéis los vinos que hay en el mercado. ¿Cuántos habrán? ¿Sabéis cuántas bodegas hay en España? A ver, decir las cifras, va. Así que aprendemos alguna cosa, ¿no? ¿Cuántas bodegas hay aproximadamente en España? Pensar, a decirme cifras. Pues da igual, si no... ¿Vale? ¿Alguna más? ¿Alguna cifra más? ¿Vale? Por ahí. ¿Cómo lo sabe Johnny? 4.500 avanzado. Bueno, y al final, imaginaos cuántos vinos hay, ¿no? Lo sabéis, vais a un lineal, este vino no vas a encontrar en un lineal. Probablemente, igual vais a un restaurante, tampoco lo vais a encontrar, porque hay mucha restauración. Entonces, es un sector muy atomizado. ¿De qué forma podemos transmitir algo? Pues con una storytelling, ¿no? Porque si no, nadie me va a escuchar. ¿Un vino? Pues un vino. Pues si hay un vino, hay muchos vinos. Pero ¿tú qué me tienes que contar de este vino? Pues todo esto que estamos hablando, ¿no? Una historia que hay detrás, un paisaje que hay detrás, una biodiversidad que hay detrás, y luego además lo acompañamos con nuestra historia, con nuestro storytelling del tema de que vienen de cuentos. Y que todo surgió una noche donde yo estaba contando los cuentos a mi hija. Y que además, pues si alguien se anima, pues vamos a leer un cuento, ¿no? Bueno, nos hemos quedado sin tiempo, pero si quieres quizá contar el cuento de los vinos. En la podemos... parte, así os compráis el Traslasco Cultural. Cuéntalo y finalizamos con eso, súper bonito. Bueno, pues yo aquí en la parte trasera, en la parte delantera, lo que hicimos fue, la parte ilustrativa, trasera no digo, me va a mandar el diseñador, es una de etiquetas de rotación, y en la parte ilustrativa esto es un collage que he dicho antes que me gustaba mucho la fotografía, que hace un artista argentino que le contratamos para hacer la ilustración, y lo hace a base de miles de fotografías que yo le mando de la finca, ¿no? Del eso que habéis visto, ambos dos, ¿vale? Se inspira en el nombre y en las fotografías. Y la parte trasera que queríamos contar, por eso pone aquí un vino que se cuenta, esta es nuestra storytelling, queríamos contar algo más. Sí que es cierto que en un momento determinado pensamos en contar esto, pero al final, bueno, es un libro de niños y esto es adulto. Al final se nos ocurrió contar para mí lo que es cada uno de los vinos. ¿Qué siento por la Garnacha y qué siento por la Monastrell? Así que nos reunimos con una persona que se llama Pablo, que me parece que da clases en Castilla-La Mancha, que es un profesor de universidad de publicidad, se dedica a la publicidad escrita. Pablo, no sé cómo se llama Pablo, ¿no? Yo creo que ha dado una clase aquí también, en la UA. Bueno, y yo le cuento en una habitación cerrada con los dos, con una copa de vino, lo que para mí es la Garnacha, y lo para mí siento por la Garnacha y lo que siento por la Monastrell. Y bueno, de ahí salió esto. Y si quiero, pues el beso de lobo lo veis por ahí y lo leéis vosotros, y si queréis os leo Palo de Viento. ¿Queréis escucharlo o no? Como la historia del Louis Vuitton. Si ahora no lo cuentas, nos va a tocar ir al supermercado a comprar un vino. Así que, por favor... ¿Los dos o uno? Sí, los dos. Yo creo que queremos y ya de escucharlo. paso, ¿y dónde lo pueden encontrar? Bueno, ¿dónde pueden encontrarlo? Mira, pues por ejemplo online está en muchosvinos.com. Si ponéis Besos de Lobo y Palos de Viento, lo vais a encontrar en una tienda online que se llama muchosvinos.com. Hay alguna más, pero esa es la que da paso enseguida en posicionamiento. Y bueno, también podéis llamarme a mí, o podéis ir a la bodega. Y luego, pues aquí en Alicante, por ejemplo, pues hay varios restaurantes,
pero mejor si queréis comprarlo, yo creo que en el Pinchón y Compañía, en la librería que hay en la calle Segarra o Segura. Bueno, es una librería que es vinoteca también y que tienen ahí y podéis comprarlo ahí, ¿vale? Pero bueno, si queréis comprarlo online, lo podéis comprar. Tiendas aquí en Alicante, no lo sé, porque yo mi distribuidor no lo sé seguro, pero bueno, un restaurante está. Guasamole, pues yo sé, es que hay varios, no me acuerdo. Bueno, os cuento esto. Besos de lobo. Besos de lobo. Vino de venir, de aullarte y olerte, de no huir. Vino de venir, de verte y beberte, de seguir. Vino de venir, de lino, la luna, de gemir. Vino de venir. Al final yo me acuerdo que le transmitía que para mí os he dicho antes, para mí la garnacha es muy jovial, muy divertida, muy de beber. Es un vino que si os gusta, por ejemplo, para compartir, para beber, es mucho más fluido, y la Monastrell es mucho más seria, ¿vale? Para que veáis un poco dos tintos, con cada uno con personalidad. Yo siempre digo que esta es la extrovertida y este es el introvertido, ¿vale? Pero los dos te dan grandezas, porque al final el introvertido, cuando lo conoces, ¿qué pasa? Pues que te sorprende muchísimo, ¿no? Y bueno, para mí es el de gemir, el de venir, el seguir bebiendo, ¿no? Y en el caso de la Monastrell dice: regia, regía, con un rumor que rugía mientras yacía robusta. Vaya si se gusta, vaya para las demás arrinconadas ahí, movidas por el viento, cansadas de disculparse por su yo nunca miento, envidiosas sin nobleza, cansadas de disculparse envidiosas sin nobleza, incapaces de firmar su firmeza, de ser quien son sin entereza. Y todo por una certeza, ni todas ellas juntas por fiereza podrían igualar su intensa delicadeza, porque yace robusta y así, vaya, si se degusta. Muy bien. Muchísimas gracias. Pues con esto finalizamos esta entrevista. ¿Querías poner un pequeño vídeo, un breve vídeo? Sí, bueno, no sé si aportará un poquitín más, pero bueno, sí, bueno, ponlo ahí. Vale. Y ya está, acabamos. Muchas gracias a todos los que habéis venido presencial. Salva, dices que no sabes nada de storytelling, al menos el nombre, y eres un máster de esto. Así que muchísimas gracias por tu participación. Significa mucho para nosotros. ¿Este es un vino que se cuenta? Sí. Si es que tengas la edad que tengas, siempre es buen momento para Vale, vamos a ver. transformar tu piel con Olay. Mañana, Un vino que se cuenta. Olay huele. Claro, un vino que se cuenta. Hola amigos, mi nombre es Salva Caballero y bueno, soy el viñador aquí en Paraje Finca La Olla. Contaros un poquitín acerca de lo que hacemos, es el objetivo de estos minutos aquí de vídeo, y bueno, principalmente es un paraje, esto que tenéis detrás, es un paraje que está ubicado en el sureste español, concretamente en la parte norte de la provincia de Murcia, lindando con la provincia de Alicante. Llevamos aquí, nuestra familia llega aquí desde el año 1972 cultivando viñas, también combinando con almendros y con olivos en estricto secano y con una agricultura muy respetuosa, agricultura ecológica certificada y muy respetuosa con el medio ambiente. Nuestra idea principal es conservar este lugar, que se llama Finca La Olla porque está rodeada de montañas, y eso nos ayuda mucho a mantener humedad y nos ayuda a compensar un poco la poca lluvia que tenemos en esta zona. En el año 2016 quisimos hacer un nuevo proyecto dentro de la viticultura que teníamos, y pensamos en que sería una idea fantástica elaborar nuestros propios vinos con nuestras propias uvas y de nuestros propios viñedos. Y así empezamos, un proyecto que comenzó hace aproximadamente 7 años, reformando la bodega antigua que había en la finca y que había estado casi 40 y tantos años parada y sin vinificar, y finalmente nos decidimos. Elaboramos 2 vinos de momento, con nuestras uvas principales, con Garnacha y Monastrell. Uno de nuestros vinos es esta Garnacha, garnachas en vaso tradicional, plantadas en el año 2000, ahora mismo con 23 años de edad, y que nos da un perfil de garnacha muy fresca, muy liviana, muy divertida y muy fácil de beber. Y luego tenemos nuestra Monastrell, nuestra regia Monastrell,
con unos viñedos mucho más viejos. Tenemos viñedos entre 35 y 40 años de Monastrell. Y bueno, buscamos interpretar la Monastrell de una forma mucho más fresca, que nos da la posibilidad, esta orientación que tenemos, estamos orientados a norte, y eso nos ayuda muchísimo a poder mantener esa frescura. También, si podéis ver, las capas de encima del suelo, que tenemos gravas, también nos ayuda mucho. Es un suelo bastante permeable, con lo cual el agua cuela y nos ayuda a mantener el agua dentro. Así que bueno, nuestras producciones actualmente son pequeñitas, vamos poco a poco, y bueno, os invitamos a que participéis de alguna forma a este proyecto y que nos acompañéis en esta aventura. Encantado, y vamos adelante con nuestros monastreles y garnachas. Un saludo y gracias por escucharnos.